por términos de rudimento, religiosidad y conceptos humanos. Pero la palabra santidad va más allá. Es todo lo que engloba a una separación con una sola forma, con una sola cualidad. Y todo el que está acá sabe que la santidad parte desde el momento de la consagración y apartado para o apartado por. Cuando nosotros vemos la palabra santidad, estamos viendo una esencia que se manifiesta en Dios. De hecho, algunos escritores dicen que la santidad es una de las coberturas, de la tanta que Dios tiene, es una de las coberturas que Dios tiene. Se cree que Él es tan santo, gloria al Señor, que su propia santidad, cuando usted trata de verla, usted queda poco y usted dice, no me puedo comparar, porque su santidad, la misma, óyame, lo mínimo que usted puede pensar o lo máximo de la santidad de Dios te deja a ti en un lenguaje ofensivo, contrario a toda la vida que usted está viviendo. De manera tal que cuando nosotros vemos la santidad de Dios, estamos viendo lo que no tiene doblez, estamos viendo lo que no tiene otra particularidad, estamos viendo lo que no tiene dualidad, sino que es de un solo tejido, es de una sola forma. Gloria a Dios. Y ver esto, la palabra santidad, estamos viendo que no solamente es un atributo de Dios, sino que también es un mandato a aquellos que Dios selecciona, a aquellos que Dios elige. El apóstol Pedro, hablando en primera de Pedro, dice: sed también vosotros santos, como aquel que os llamó es santo. Lo que Pedro está diciendo, la cualidad de la santidad, tenemos que promoverla y vivirla, porque el que nos está llamando a vivir en santidad nunca ha dejado de ser santo, siempre ha sido santo. O sea, el que te está reclamando que vive en santidad es aquel que también manifiesta la santidad. Cuando yo veo esto, yo tengo que cerciorarme y remontarme a este tiempo, ver personas que reclaman en otros lo que no llevan en ellos como esencia. Porque cuando Dios reclamó santidad sobre su pueblo, lo primero que Él hizo fue que se analizó, y como Él vio que Él es santo, Él demandó eso sobre el pueblo. Usted no califica para demandar en otro lo que usted no vive. Usted está aquí conmigo en este día. Diga al que te queda al lado, la esencia demanda sobre otro. Paucu, bienvenido sea Espíritu Santo. Diga al que te queda al lado, la esencia que tú vives puede ser la demanda sobre los demás. Demanda sobre otro lo que tú acostumbras a vivir. Y por eso cuando Dios demanda sobre el pueblo la santidad, es porque primero Él se percató, primero se aseguró de ser santo. Él está exigiendo en ti una particularidad que Él porta. La santidad es una cobertura directamente del Padre que reposa sobre los hijos. Lo único que descubre tu santidad es el pecado. El pecado es enemigo de la santidad. El pecado es contrario a todo lo que tiene que ver con santidad. Y nosotros hemos extrapolado para este tiempo la palabra santidad. Muchos han dicho que la santidad tiene que ver con ropa. Otros han dicho que la santidad tiene que ver con rudimento de pensamiento. Otros han dicho que la santidad tiene que ver con creencia. Algunos aluden y aseguran que la santidad tiene que ver, gloria al Señor, meramente con apartarse para Dios. Y otros dicen que la santidad es una manifestación. Mas sin embargo, todo esto conglomera lo que es la santidad. Pero no, la santidad no significa, gloria al Señor, particularmente lo que cada quien ha interpretado. Porque si nosotros vamos al significado de la santidad, tiene que ver con lo que Dios separó, tiene que ver con lo que Dios escogió. Y Romanos habla y dice, gloria al Señor, que a lo que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo. Lo que estamos viendo acá es que tú no eres santo porque tú escogiste a Dios, porque Él te escogió a ti, en que tú debes de ser santo. Ahora estamos viendo que la santidad usted tiene que vivirla, porque el que te escogió
escogió, lo primero que hizo fue que te separó. Recuerden que la Biblia dice que antes no éramos pueblo y Él nos tomó y nos llamó pueblo. No teníamos Dios y Él fue nuestro Dios. No teníamos pastor, éramos como ovejas descarriadas y Él nos tomó. El que el cielo te escoja es una garantía de que en ti reposa y debe reposar la santidad. Dios está demandando santidad sobre su pueblo porque Él te escogió. Si Él te escogió, Él te está diciendo quiero que vivas en santidad. Dios no le reclama santidad a gente que Él no escoge. Dios no le reclama santidad a gente que Él no llama. Dios no le reclama santidad a gente que Él no puso el sello. Si te están diciendo que vive en santidad, es porque vine a hablar con el lenguaje de los escogidos. Vine a hablar el lenguaje de los... Alguien le diga a Dios aquí. Habrá alguien aquí que diga yo seré santo porque el que me escogió es santo. Si te están llamando a la santidad, fue porque el cielo te seleccionó. Si te están llamando a la santidad, fue porque el cielo te escogió. Y cuando el cielo escoge, el cielo demanda. Ahora bien, el nivel de tu demanda determina el nivel de tu asignación. ¿Por qué te están demandando tanta santidad? Porque a ti se te tomó, no como cualquiera. A ti se te tomó, se te ungió, se te llenó y se te puso el sello del Eterno sobre ti. De manera tal que cuando alguien te ve, está viendo la imagen estampada de aquel que te escogió. Es una contradicción ser escogido por Dios y no vivir como santo. Es una contradicción ser escogido por Dios y vivir mundanamente. Es una contradicción ser escogido por Dios. Mire, es como que la luz te escoja y que tu vida sea de total